Relato 12. Alberto cobijó a Héctor a su llegada al reclusorio y juntos formaron un grupo de oración. Como sus historias, hay algunas otras que nos dejan ver el gran poder de la oración. Muchas veces no sabemos lo que nuestros vicios y pensamientos pueden arrastrarnos, y la gran realidad es que la maldad en el mundo no es más que producto de los actos que los seres turbados o demonios realizan a través de nosotros. Julián, chico de 20 años, llega a la celda adjunta a la de Alberto, y su historia comienza desde los 3 años de edad, cuando comienza a recibir maltrato por parte de sus padres. Su padre adicto a las drogas y su madre al alcohol. Por su facilidad para despertar, creció entre pleitos. Lo hacían sufrir enormemente esas peleas de sus padres. Él solo quería verlos felices, que le dieran un poco de cariño y atención. Tan solo una sonrisa. Eso lo vivió conforme fue creciendo, y fue algo a lo que no se pudo acostumbrar jamás. Los padres no soportaban el llorar de Julián. Lo golpeaban, no tenían paciencia alguna, no le daban alimento ni atención. Vivía en el descuido total. Entre la suciedad, la miseria, la violencia entre sus mismos padres y la sufrida por él por parte de ellos. Se desesperaban tanto al escucharlo. Era un sonido estridente en su cabeza que los taladraba. Sus oídos lo sentían reventar. Además que atenderlo significaba perder tiempo que requerían para sus vicios, para pelear. La vida les iba y venía sin importarles nada más. Lo suyo no eran las obligaciones. Lo hacen crecer junto a los vicios, a la delincuencia, a nada productivo. Había días que pedía otra vida. No fue a la escuela. Se salvó de ir muchas veces al orfanato por las denuncias que los vecinos hacían de sus padres. No tenía nada en el mundo. No trabajaba. Se dedicaba a robar para obtener lo que deseaba y medio sobrevivir. Pasaba hambriento por las tiendas y en el descuido de los empleados robaba cualquier cosa que pudiera para comer. Tomaba agua de las llaves de la calle y se bañaba en ellas. Pasaba por las tiendas de telas y jalaba algún retazo de las canastillas que le servía para cubrir el frío cuando no regresaba a casa. Formó parte de una pandilla desde los 10 años. Se reunían en grupos para drogarse con solventes, fumaban marihuana y después se iban a robar para conseguir más droga. No comían, peleaban entre pandillas, llegaban hasta matarse o herirse de muerte, y cada vez le importaba menos. Se golpeaban a matar. Todos ellos eran niños, sin una familia que estuviera al pendiente. Muchos jamás habían asistido a la escuela o habían terminado por correrlos de alguna. Julián casi no estaba en casa, y sus padres ni lo notaban. Su mayor preocupación era seguir peleando de día y de noche. Estaban realmente ausentes de la vida de su hijo y él de la de ellos. Sus vicios lo estaban arrastrando a un profundo abismo, donde a los 15 años de edad ya no era suficiente el robar bolsas o carteras en los camiones. Ya hacía falta más adrenalina y más dinero claramente. Ese dinero lo utilizaba en droga, en pagar deudas, en alcohol, de vez en cuando en comer. Pudo en algún momento pensar en su madre, como muchos de los otros de la pandilla, que a pesar de no ser bien atendidos, de repente pensaban en ayudar un poquito a su mamá. Pero Julián no podía hacerlo. Lo ayudaron a conseguir una pistola y fue haciéndose de mañas para usarla. Robaba autos a diestra y siniestra, asaltaba mujeres en la mayoría de los casos, y fue así convirtiéndose en casi un deporte para él. Lo disfrutaba. Le gustaba ver la cara de horror en las personas. Le gustaba infundir miedo en ellos. Sentía cómo una sensación corría por todas sus venas. Le daba saciedad el fumar de manera desmedida. De repente un loco destello de luz en su interior le hacía pensar en su madre. En el fondo sentía algo por ella, mucho más fuerte de lo que imaginaba. Al pasar por las escuelas, surgía repentinamente la necesidad de querer estar ahí. Se preguntaba por qué nunca había asistido, por qué los muchachos de su edad vivían distinto, y sobre todo, por qué sus padres los llevaban hasta la puerta y les daban besos y abrazos de despedida. Pensaba que así podría llegar a conseguir un trabajo,
reunir el dinero suficiente y comenzar una vida lejos de todo eso. Comenzar de nuevo, donde nadie lo conociera, y sobre todo para borrar su doloroso pasado. Sentía soledad. Empezó a experimentar cosas que no eran precisamente la satisfacción que daba el robar. Y un día, después de no haber dormido ni un minuto de la noche, salió a la calle a realizar un asalto. Nada más porque se le ocurrió. Y fue entonces cuando, al empuñar la pistola, las imágenes de los chicos en la escuela, las familias y todo lo que no tenía se vinieron a su mente hasta hacerlo dudar de qué era lo que estaba haciendo. Y sin quererlo realmente, jaló el gatillo contra una pobre mujer que al instante cayó al suelo, sin vida. Se fue de ahí sin el menor remordimiento. Se sentó en una banqueta y prendió otro cigarrillo, frustrado por no haber quitado nada de valor al cadáver. Se levantó y dirigió a la tienda, compró unas cervezas y se fue a encerrar a su cuarto. Repentinamente, una imagen de la señora aterrada cayendo y haciendo una alberca de sangre bajo de ella le vino a la mente. Pudo pensar de manera rápida que esa mujer tal vez era sola en el mundo, o que iba a casa a cuidar de sus hijos después del trabajo, y eso le quitó instantáneamente el remordimiento que comenzó a sentir. Ahí dentro transpiraba la soledad, la tristeza, la hostilidad. Él no sabía lo que era estar en contacto con Dios. Es más, nunca había escuchado hablar de su existencia. Creció solo y a la mala, arrastrando por su camino la negatividad de los padres y la que en él iba surgiendo día con día. Sentía coraje con la vida. Lo único que le había acompañado por siempre era el alcohol, las drogas, los golpes, el odio, los malos actos. Y fue con pistola en mano a ver quién se cruzaba por su camino. Detonó la pistola 3 veces en ese día en diferentes puntos de su colonia y algunas colonias vecinas. Y se fue a dormir otra vez. Dormir en sentido figurado, ya que no podía conciliar el sueño. No tenía descanso. Veía sombras en las paredes de su cuarto. Las ventanas se abrían constantemente sin el aire suficiente. Todo era helado y afuera vivían la más calurosa primavera. Podía escuchar voces que le decían que el camino por el que iba era correcto, que no necesitaba de nadie, que podría sobrevivir como lo venía haciendo, que la escuela y los amigos no sirven de nada y el cariño de los padres es una cosa pasajera y sin importancia. Un día, mientras estaba sentado en el parque, no pudo más con la tristeza que lo invadía mientras fumaba al ver a las familias paseando y jugando, y la vida que tenían parecía ser de lo más perfecta ante sus ojos, mas la de él no se acercaba en ningún punto, ni en lo más mínimo. Se levantó lleno de furia y disparó contra los que veía frente a él. Una patrulla llega a la escena. Julián se encontraba más que fuera de sí. Estaba indomable, fuera de control. Lo esposaron y lo llevaron detenido. 7 vidas. 7 las que Julián tomó ese día en la tranquilidad de una tarde de mayo, encarcelado por homicidio, a tan solo 20 años. Disparo tras disparo, era alentado por esas voces que le decían: hazlo otra vez, vas bien, se lo merecen, no saben lo que cuesta la vida. Demuéstrales por primera vez quién eres y quién manda. El llegar a la cárcel fue el mayor alivio que pudo experimentar. Sabía que de cierta forma los que ahí se encontraban pensaban y la pasaban igual que él afuera. Sabía y sentía que había sufrido mucho, pero no entendía el sentido de muchas cosas. Veía a todos ahí dentro con una mirada de indiferencia. Sentía que sería él quien iba a mandar y a poner reglas. Después de todo, no había nada peor que crecer en las calles y tratar de sobrevivir a como diera lugar. Hostilidad, malas caras y un tono de voz nada agradable fue lo que caracterizó sus actitudes los primeros días de encierro. Los demás ya comenzaban a hartarse del niñito y pensaban en darle una buena golpiza para que bajara un poco su actitud. Ahora estaba en la cárcel, podía sanar su espíritu, pero le iba a costar el sufrimiento de no tener su libertad. Día a día
se iba convenciendo de que realmente quería cambiar. Quería y necesitaba otra vida, no convertirse en lo que sus padres eran. Realmente deseaba ir a la escuela, aprender, trabajar, disfrutar en familia de una tarde en el parque. Alberto le ayudó a encontrar todas esas cosas mediante la oración. Julián seguía fervorosamente los pasos a seguir. Sentía paz, sentía un amor desmedido en la medida de su oración. La desesperación se iba de repente. Estaba decidido a cambiar ahí mismo. Le dijo que primeramente debía orar, que su primera enseñanza ahí dentro debía ser esa, que tenía compañeros que le ayudarían en el proceso de aceptación y que él estaría muy cerca para apoyarlo, pero que debía poner de su parte y todos los males que sentía y padecía iban a terminar. Quería al salir no arrastrar con él sus vicios. Dejó el cigarro, practicó deportes, aprendió varios oficios, dejó de pelear. Muchas veces fue reprendido y golpeado, y con agrado aceptaba la voluntad de Dios. Su espíritu lleno de juventud sanaba desde lo más profundo. Todas las tardes se sentaban a orar todos juntos, hasta que Julián aprendió a realizarlo a la perfección. Relajaba su cuerpo y se concentraba de tal manera que comenzó a tener vivencias de cosas muy hermosas y bellas, así como también de situaciones difíciles, pero su espíritu logró tal desarrollo que pudo dominarlas a la perfección. Los demonios ya no estaban, vivían entre las paredes de la prisión, pero no en las del espíritu de Julián y sus nuevos hermanos del grupo de oración. Ellos le dieron ahí dentro la familia que siempre soñó, y le dieron las herramientas para forjarse su gran tesoro de vivir, que al salir de ahí le ayudaría a no volver a caer en malos pensamientos, ni en malas acciones, ni vicios que atrajeran a los demonios a su ser. Julián ama a Dios sobre todas las cosas, como Dios lo ama a él. Salió del reclusorio, vivió apegado a su oración y buenas obras, y jamás dejó de ver y visitar a sus hermanos en la cárcel. Descubrió que la verdadera cárcel la hacemos nosotros mismos al hacernos presas de los vicios y los malos pensamientos, cuando nos alejamos de lo espiritual en medida que crece nuestra ambición material. Él no fue uno de tantos que recibió un bien y después olvidó a Dios haciéndolo a un lado. Pero hay muchos que sí, y tienen que vivir pruebas mucho más difíciles, tanto físicas como espirituales, para que despertemos y alimentemos el espíritu. Los sufrimientos son para que enderecemos nuestro camino como Julián lo hizo mediante un sinfín de experiencias para corregir lo que era necesario. El espíritu de Julián logró entablar una relación hermosa de verdad con el Padre, y él en cambio le dio la oportunidad de vivir la experiencia de, con sus vivencias, poder ayudar a muchísima gente en sufrimiento, para que ahí dentro los seres turbados tomaran su camino de luz y disfrutaran de la felicidad de su morada, pues Julián sentía que había muerto y renacía en este nuevo amanecer, con el amor del Padre siendo su único estandarte.